Amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Agenda Política aquí en Canal N. Durante la semana pasada han habido varios hechos que a posteriori van a generar pues una serie de impactos en la política y en el tema judicial peruano. Uno es el fallo que ha dado la Corte Interamericana de Derechos Humanos con relación a una denuncia que se presentó en el Congreso de la República contra 4 magistrados del Tribunal Constitucional. La Corte le ha dicho al Congreso que no va esa denuncia, que se abstenga de esa acusación y que por tanto el tema para ellos está cerrado. El Congreso ha dicho a través de su presidente que no le parece, le envió una carta al presidente de la República pidiéndole que ponga los puntos sobre las sillas a la Corte y veremos qué pasa en estos días porque las posiciones de los partidos todavía no están claras. Hoy precisamente tenemos en nuestros estudios a 2 constitucionalistas destacados, el doctor Domingo García Belaúnde y el doctor Víctor García Toma, con quienes vamos a conversar de estos temas. Pero además, anteayer viernes quedó ya sellado el tema de la declaración de Jorge Barata en Brasil para el 26, 27 y 28 y obviamente pues todas las expectativas están puestas en lo que pueda decir con relación a los aportes en las campañas y también a lo que ha significado los pagos a los funcionarios públicos y políticos. Pero además está próximamente, seguramente, así como ha habido el tema de del fallo sobre los magistrados, también estará el fallo sobre el indulto a Alberto Fujimori. Y pues querrámoslo o no, tanto el fallo de los magistrados como el del indulto pues van a tener seguramente algún tipo de relación. ¿El Perú debe o no debe acatar estos fallos? Pues de eso vamos a conversar en la siguiente media hora. Vamos a saludar entonces a Domingo García Belaúnde. Buenas noches. Buenas noches. Y al doctor Víctor García Toma. ¿Cómo está usted? Enrique, estimado Domingo. Tenemos en la línea también al doctor Samuel Abad. Doctor Samuel Abad, ¿usted nos escucha? Perfecto, Enrique, un gusto y saludos tanto al doctor García Belaúnde como al doctor García Toma. Pues le agradezco muchísimo por esta posibilidad que nos da, a pesar de estar fuera de Lima, gesto que le agradecemos, doctor Samuel Abad. Muy bien, vamos a empezar. La primera pregunta que tengo para ustedes tiene relación precisamente con esta sentencia de la Corte Interamericana. ¿El Congreso debe cumplir el fallo de la Corte Interamericana o, como han dicho algunos de sus miembros, debe abstenerse, rechazarlo y abstenerse de cumplirlo? Doctor Domingo García Belaúnde. Buenas, muchas gracias, Enrique. Bueno, yo he leído no es una sentencia en realidad, sino un auto, ¿no?, que resuelve un asunto complicado. Lo he leído y me parece bastante endeble. Inclusive se refuta a sí mismo porque hay 2 votos en contra muy calificados. Pero en fin, al margen de eso, yo creo que esa resolución de la Corte emana de un ente al cual el Perú se ha sometido hace muchísimos años y es un compromiso internacional. O sea, el Perú en los años 70 se comprometió, firmó la Convención Americana, luego aceptó la competencia de la Corte Interamericana, se salió en los años finales de los 90, se volvió luego a ella y es un tratado internacional que hay que cumplir. O sea, yo creo que esa sentencia o esa resolución hay que cumplirla, nos guste o no nos guste, mientras el sistema es el sistema. Es un problema de respeto al orden internacional que no es que afecta a nuestra soberanía. Nosotros mismos le hemos aceptado, que es muy distinto. O sea, la soberanía no es que se afecte, sino que cuando nosotros aceptamos algo, tenemos que cumplirlo. Es como, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, lo hemos aceptado, el CIADI lo hemos aceptado, y cuando hay problemas, tendremos que ir a esos entes internacionales y tenemos que aceptar sus resultados, mientras estemos ahí. Doctor García Tomás. Yo creo que este es un proceso que es un cúmulo, una suma de errores. Hubo un error de parte del Tribunal Constitucional al interpretar el voto del magistrado Vergara. Yo creo que esa resolución que en su momento expidió el tribunal no tiene forma de sostenerse por sí misma. Fue también un error por parte del Congreso de la República interponer una acusación constitucional sin considerar, en primer lugar, de que los magistrados no responden por sus votos y opiniones. En segundo lugar, de que para que exista una infracción a la Constitución, esta tiene que estar calificada en ese texto o en el reglamento, y no sucede ni lo uno ni lo otro. Fue un error de los magistrados el acudir
a la jurisdicción supranacional sin que existiese en ese momento una amenaza inminente, porque incluso aún ni siquiera está aprobado el informe de la comisión, y porque de acuerdo con la Constitución, cuando un magistrado del fuero del que emanara considere que se han vulnerado el principio de autonomía e independencia, la Constitución establece que ese rol de defensa le corresponde al Ministerio Público, en el artículo 159, inciso 2, que dice que es papel del Ministerio Público velar por la independencia de los órganos judiciales y por la recta administración de justicia. Y es también un error, lo ha dicho Domingo García Belaúnde con toda autoridad, con la autoridad de ser el maestro de todos nosotros, de que eso es también una arbitrariedad. Pero me sumo finalmente al resumen, y es que más allá de este cúmulo de errores, es una decisión jurisdiccional que estamos obligados a acatar y a respetar. Doctor Samuel Abad, ¿cuál es su opinión? Bueno, en primer lugar, por razones de transparencia, quisiera precisar que he ejercido el patrocinio como abogado del doctor Manuel Miranda Canales ante la improcedente y arbitraria denuncia formulada contra los magistrados del Tribunal Constitucional. Eso me parece importante precisarlo, porque ejercido la defensa ante el Congreso y me he podido percatar de una denuncia absolutamente improcedente y arbitraria. En segundo lugar, las resoluciones de la Corte Interamericana se acatan sí o sí. Vale decir, uno puede estar en desacuerdo con sus argumentos, uno puede creer que hay mayores argumentos que pudieron añadirse. Yo creo que la resolución está bien construida, tiene argumentos sólidos, pero más allá de que algunos puedan estar en desacuerdo con la resolución, las decisiones se cumplen sí o sí. En consecuencia, el Estado peruano, que ha sido respetuoso de sus compromisos internacionales, debe acatar la resolución de la Corte y en consecuencia disponer el archivo definitivo de la arbitraria denuncia contra los 4 magistrados del Tribunal Constitucional y cerrar una etapa que nunca debió abrirse. No puede permitirse que el Congreso, que es un órgano político, pretenda sancionar, ya sea con la suspensión o la destitución, a 4 magistrados porque considera que dictaron una resolución que no les parece correcta. El Congreso no es un tribunal. El Tribunal Constitucional es inviolable por sus decisiones. En consecuencia, el Congreso no puede estar revisándole las decisiones y sancionarlos por decisiones que estima el propio Congreso, que es un órgano político, estima que no son correctas. Entonces el Congreso esto deja un mal precedente y por eso, en definitiva, coincido plenamente con lo expuesto por la Corte Interamericana y por tanto creo que esto es correctamente debe archivar. Muy bien, ahora, algunos congresistas, el presidente del Congreso, dicen que esto pues debe rechazarse. ¿Qué ocurre si es que el Congreso decide? En primer lugar, ¿puede el Congreso decir, no la cumplo? ¿Qué ocurre si el Congreso decide no cumplir, no acatar este fallo, esta sentencia? Doctor García Belaúnde. Bueno, en realidad debería cumplirla, ¿no es cierto? Ahora, el problema es de que en el mundo de lo posible podría no hacerlo. No sabemos con qué mecanismos. Bueno, yo respeto mucho la posición del presidente del Congreso y de otros congresistas, ¿no?, que han dicho más o menos cosas parecidas, sí, ¿no? Que es una reacción, yo diría, política, básicamente, que yo entiendo. El problema es que, o si se quiere, la característica de esto es que no acatar una resolución no tiene consecuencias, porque no hay sanciones. Lo que tiene es una consecuencia política, porque entonces nos ponemos al nivel de Venezuela, por ejemplo, o de Cuba, ¿no es cierto? Entonces eso está mal, pero no tiene consecuencias. O sea, si no se cumple, no se cumple y no pasó nada. Aún más, hay países recientemente en casos concretos como Ecuador y muy recientemente el caso de la Argentina, en la cual en el caso Fontevecchia, la Corte Suprema Argentina le ha dicho a la Corte Interamericana que no le va a hacer caso. Esto hace un año y no ha pasado nada. ¿Y prosigue entonces la institución, prosigue eso? Bueno, es que yo no sé, pues el problema es, primero, ver si la acatamos o no. Y segundo, ¿cómo van a llevar a cabo ese no acatamiento? No lo sé, porque el problema es que, digamos, hay un beneficio a favor de los acusados porque el proceso recién está iniciándose. Yo dudo mucho que acabe y dudo mucho que tenga quórum. Y aún más, de los 4 acusados, hay uno que es el patrocinado del doctor Abad, que ha sido absuelto,
y hay dos que se les ha impuesto una sanción de suspensión de 30 días, que es casi como un premio, ¿no? Entonces eso yo no le veo ningún futuro. ¿Qué va a pasar ahí? No lo veo, honestamente. Ese es el informe del congresista Segura que recomienda eso. Y ahí estamos. ¿Habrá alguna consecuencia? ¿Puede el Congreso decir, no acato, sigo, destituye, acusa, en fin? ¿Por qué deberíamos acatar? ¿Qué pasa si no acatamos? ¿Y qué resumen podríamos hacer de todo ello? Debemos acatar porque nosotros libre, autónoma, en ejercicio de nuestra soberanía, decidimos crear o participar en una jurisdicción supranacional y someternos a sus decisiones. Y debemos decir que en el pasado, el papel que ha jugado la Corte en la reconstrucción del proceso democrático y la afirmación de los derechos humanos, así lo ha confirmado. Segundo, debemos cumplir porque nosotros estamos sometidos a los principios de pacta sunt servanda, el principio de buena fe, el principio de efecto útil, que nos impelen, en este caso ya no política, sino jurídicamente, a acatar esas decisiones. ¿Qué sucede si no se acata? En realidad, como no hay un mecanismo digamos, coercitivo, esto quedaría en una denuncia que la propia Corte emitiría ante el Pleno de la Asamblea de la organización. Pero como Otorongo no come Otorongo, es decir, nunca se ha presentado una denuncia formal contra un Estado que incumple una sentencia, porque de alguna manera los países son conscientes de que eso también podría sucederles después. Pero al final de todo esto yo diría que es lo siguiente. En los últimos tiempos hay que reconocer que algunas o muchas sentencias de la Corte Interamericana no solamente están generando incomodidad política, sino hay serios cuestionamientos técnicos. Y en consecuencia, si bien no debemos dejar de persistir en nuestra pertenencia a la organización, a la jurisdicción supranacional, sí debiéramos pedirle a la OEA que tenga criterios mucho más calificados para la selección de sus miembros y nos liberen de esta o de algunas otras sentencias que ciertamente son muy discutibles. Pero en buena cuenta el Congreso podría continuar con su proceso. El Congreso debe cumplir y debe acatar qué es lo que corresponde a un Estado democrático, un Estado civilizado, a un Estado que reconoce la juridicidad de las decisiones de los órganos a los cuales se ha incorporado. Doctor Samuel Abad. Sí, yo coincido con lo que usted ha mencionado, el Congreso debe acatar, pero solamente añadiría que desde hace varios años el Perú, el Congreso de la República, aprobó una ley, precisamente la aprobó el año 2002, la ley 2775, que regula un procedimiento de ejecución de sentencias contra el Estado peruano, es decir, existe la posibilidad, sin duda, y el mecanismo judicial para hacer acatar judicialmente esto, es decir, si se presentara el supuesto, espero negado, de un desacato a una resolución de la Corte, el procedimiento sería que a través de Relaciones Exteriores, esto se comunica a la Corte Suprema lo comunica al juez competente y el juez va a ordenar al Congreso de la República que acate, lo cual significaría algo grave porque de verdad no deberíamos llegar a ese extremo. Creo que por razones de respeto a los compromisos internacionales, me parece lo más razonable actuar con la moderación y la mesura del caso. El Congreso y el Ejecutivo deberían hacerlo de esta manera, evaluar el impacto negativo por el país que significa que no acatemos decisiones del sistema interamericano y en consecuencia evitar incluso que haya que acudir a este procedimiento previsto por una ley hace 16 años que establece que el Poder Judicial puede disponer que estas medidas se acaten, ¿no? Por tanto, creo que la mejor salida a este tema, al margen que puedan tener opiniones discrepantes que siempre se respetan, es que se acate lo más pronto posible esta decisión de la Comisión de la Corte Interamericana, ¿no? Muy bien, pero esto es un partido preliminar. Sí, importante, claro, pero es un partido preliminar. Claro. El partido de fondo, y que podría poner las cosas al revés, es el indulto, ¿no es cierto? En este partido preliminar, el gobierno no tiene mayor interés, por tanto no aparece como un actor protagónico. Tan es así que seguramente no le va a contestar la carta al presidente del Congreso, Luis Galarreta. Pero en el indulto sí. ¿Qué pasa si en el indulto el gobierno le enmienda la plana, o la Corte le enmienda la plana al gobierno, y le dice, deja sin efecto el indulto, o te quedas con el indulto, pero deja sin efecto el derecho de gracia?
¿qué debería hacer? ¿Qué presumen que haría el gobierno? ¿Qué debería hacer el gobierno? ¿Desacatar y llevárselo a Alberto Fujimori a la cárcel? ¿O presentarlo entre los tribunales por el caso Pativilca? ¿O debería decir, bueno, pues yo acato porque me lo ha dicho la Corte? Es decir, podríamos estar en un escenario en el cual quienes ahora apoyan el acatamiento del fallo sobre los magistrados del TC podrían revelarse a un acatamiento en el caso del indulto de Alberto Fujimori, doctor García Belaúnde. Bueno, y yo de lo que he visto de la audiencia, que han sido pasadas todas que están colgadas, de hecho se pasó, no han sido directamente, pero han sido colgadas. Yo he notado en la audiencia del indulto realmente mucho entusiasmo, mucha participación, mucha asistencia física. Dicen algunos de ellos, cosas que yo no sé, que ha ido gente de Movadef a la audiencia de la Corte. No me consta, eso es lo que dijo uno de los abogados que fue entrevistado en San José. Sin embargo, lo que yo noté en la audiencia de la acusación contra los magistrados que estaba unido con el caso del Frontón, es que como que el Estado no había puesto mayor interés en la defensa, o sea que no había, había mandado, digamos, a su plan de abogados normales que tiene el ministerio, pero no había contratado un equipo. Bueno, no es su causa, no era su causa. O sea, tengo la impresión como que al Estado no le interesaba el asunto de los cuatro magistrados. Al gobierno. Sí, no le interesaba. Entonces dijo, bueno, hay que ir. Y tan es así que se ha ido matizando y esto está paralizado y yo dudo que se reanude, honestamente. Ahora, o sea, al gobierno no le interesa esto. El problema no le interesa el tema de los magistrados. El tema de los magistrados. No les interesa, porque además los magistrados, bueno, es una opinión y además tampoco es una cosa de vida o muerte, seamos realistas, ¿no? El problema sí es si es que anulan el indulto a Fujimori, porque eso, el Perú ya está partido en dos. Yo creo que con esto lo partirían en 4, esa es mi impresión personal. No sé qué va a pasar. Teóricamente en esa línea deberían cumplirla, si es que la anulan, teóricamente. Ahora, ¿lo hará? Usted ve a Pedro Pablo Kuczynski diciendo, Alberto, perdóname, yo quise hacerlo, pero te tengo que regresar. Claro, te tengo que regresar a la cárcel, por favor, regresa a Barbadillo. Me parece difícil, pero no me imagino ese escenario, honestamente. Es muy complicado. Pero ahí, por ejemplo, hay quienes dicen, esto es una prerrogativa del presidente y la Corte no tiene por qué intervenir en una prerrogativa constitucional del presidente. Por tanto, en un caso la Corte es competente y en este caso no. Bueno, es que hay otro problema que lo ha tocado Víctor en parte y es el siguiente. La Corte en los últimos años se ha arrogado, o sea, se ha atribuido competencias que no tiene. O sea, se ha ido acumulando una serie de competencias que no le corresponden, que las ha inventado. Entonces, por ejemplo, yo creo que un indulto humanitario debería ser netamente interno. Más aún cuando es un hombre mayor de edad, que tiene enfermedades, en fin, que ya pasó la mitad de su condena en prisión, etc. Pero el problema es que la Corte cada vez va más lejos. Entonces yo lo que creo, y en esto voy un poco en lo que indicabas, es que el sistema debe reformularse, porque hay gente en la Corte que no tiene el nivel para ser jueces. Ya, pero es el debe ser. Es el deber ser. Ahora, en la práctica hay muchas probabilidades de que sí, de que revoquen el indulto. Yo esa es mi impresión personal. Y en ese momento, ¿qué haría? No lo sé, honestamente. No, ¿usted se lo imagina, doctor García Tomás? No, en realidad no podría. Que podría suceder, puede suceder, pero que no debería por lo siguiente. Lo que se pidió fue un control del cumplimiento de las sentencias de Barros Altos y La Cantuta. Y en ese marco el Estado peruano cumplió con anular las 2 leyes de autoamnistía. Cumplió con identificar a las personas que habían sido afectadas por estos hechos, ha entregado los cadáveres, se ha develado el derecho a la verdad, que es lo que sucedió, los ha indemnizado. Las personas que participaron en estos hechos fueron investigados, procesados y condenados, incluyendo el propio ingeniero Fujimori, que cumplió más de la mitad de la pena. En consecuencia, no hay nada que reclamarle al Estado en relación a eso. El indulto humanitario es un hecho diferente, que parte primero de una potestad constitucional, pero en segundo lugar que se vincula y se entronca con la Convención Americana, porque más allá de que si exista un individuo que pueda ser calificado como mártir, santo, héroe, miserable, canalla, sinvergüenza, como quieran, no pierde su condición humana. Y si hay un informe médico que dice que esa persona tiene un conjunto de males irreversibles, incurables, que no pueden ser tratados en un centro carcelario, a su pena de que
se le prive la vida o se afecte aún más, de manera más grave su salud, esa decisión que ha tomado libérrimamente el presidente, yo creo que no cabe, no es posible de ser objeto de revisión. Muy bien. Si ese diablo maldito terrorista es Abimael Guzmán, ¿hay que aplicarle también la misma condición? La prerrogativa del presidente a quien indulta por razones humanitarias es una prerrogativa de Muy bien. Pero la pregunta era, si la Corte dice no va el indulto, ¿hay que acatarlo? Bueno, lamentablemente sí. Sí. Pero eso agravaría más la actitud y la posición que muchos peruanos tienen ya en relación a la Corte. ¿Usted ve al presidente Kuczynski diciéndole al señor Fujimori, regreso a casa? El presidente de la República tiene el deber de cumplir esa sentencia, porque así lo dice la Constitución. Muy bien. Doctor Samuel Abad. Bueno, yo creo que en primer lugar la Corte está desarrollando un papel muy activo en materia de defensa y promoción de los derechos humanos. Recordemos que aquí estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando del derecho a la verdad, de la lucha contra la impunidad, y en consecuencia, cuando se trata de estos derechos, estamos hablando de derechos que se van desarrollando históricamente y son progresivos, y siempre la interpretación se maximiza para tratar de garantizar de la mejor manera posible los derechos humanos. Por tanto, yo creo que la Corte tiene toda la competencia para, incluso en el marco de supervisión de sus sentencias, disponer, como lo ha hecho en el caso del tribunal, el archivo del procedimiento, porque limite el acceso a la justicia de las víctimas, y en el caso del indulto podría hacerlo también. ¿Por qué? Porque el indulto no es una potestad absoluta. Recordemos que el indulto es una potestad del presidente, pero en una democracia no estamos en una monarquía. Vale decir, en una democracia no hay poderes absolutos. El indulto tiene un origen monárquico y en consecuencia hoy día no puede leerse de manera literal la facultad del indulto, y por tanto si se trata de puestos en los cuales realmente no se cumplen con los requisitos constitucionales y los estándares básicos de derechos humanos, podría ser revisado un indulto, y eso es lo que tendrá que evaluar la Corte Interamericana para ver si efectivamente se han respetado estos estándares. Yo creo que tal como lo viene evidenciando algunas decisiones, la más reciente en el caso del tribunal, no me sorprendería en absoluto que la Corte pueda, por ejemplo, decir que el indulto y el derecho de gracia carecen de efecto jurídico alguno, como lo hizo hace varios años en el caso de la amnistía. Y si sucediera esto, como probablemente ocurra, el Estado peruano tendrá que cumplir, y en consecuencia quedará demostrado nuevamente que no existen potestades absolutas y que el presidente no es un monarca, y que incluso el indulto y el derecho de gracia puede ser revisado. Doctor Samuel Abad, una pregunta chiquita para una respuesta chiquitita. Y si la Corte dijera, el indulto es prerrogativa del presidente, no hay nada que hacer, y el derecho de gracia también, no hay nada que hacer, queda consentido, ¿ustedes lo acatarían y lo aceptarían también? Sin duda, lo que resuelva la Corte, en el marco, en este caso, de la supervisión de una sentencia, hay que respetarlo. Muy bien. Reitero, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con una resolución, pero en una democracia las resoluciones de la Corte Interamericana se respetan sí o sí. Muy bien. El doctor García Toma quería añadir algo. Lo primero que quisiera decir es que el derecho de gracia no puede ser objeto de intervención por parte de la Corte Interamericana, porque en estos momentos ese tema se está viendo en sede interna. Hay una sala penal que tiene que emitir en las próximas semanas un pronunciamiento. En consecuencia, no podría o no debería entrometerse en ese tema. Y en relación al tema del indulto, en el Perú el indulto no tiene carácter absoluto. Legislativa y jurisprudencialmente existen una serie de límites. Por ejemplo, en relación al indulto humanitario, existe un reglamento en donde hay un conjunto de procedimientos que el Poder Ejecutivo debe llevar a cabo. Y el Tribunal Constitucional ha emitido 2 sentencias. Uno en el caso Jalilí y el otro en el caso Crucillat, en donde han establecido de que toda decisión sobre el indulto tiene que estar justificada, tiene que estar motivada, y en segundo lugar debe cumplirse con el debido proceso para su otorgamiento. Muy bien, doctor. No, lo que quería agregar, en función de lo que se ha dicho, es que es cierto que hay un pronunciamiento de la Corte contra las amnistías,
porque la amnistía famosa que hubo en el Perú en la época de Fujimori era una amnistía que distorsionó una tradición histórica, porque normalmente la amnistía era lo que hacía el gobierno frente a la oposición. Por ejemplo, el APRA, por ejemplo, fue perseguida y se la amnistiaba. En este caso era, yo soy el malvado, yo me amnistío, era una autoamnistía, por eso es que reaccionó la Corte. Pero, por otro lado, esto es un indulto que no es ir contra la verdad, no investigar, no, es simplemente un perdón. Y sobre eso jamás la Corte Interamericana ha dicho nada y no debería hacer nada. Y aún más, y si lo dice, estaría nuevamente transgrediendo en forma grotesca las competencias limitadas que tiene. No puede, vía interpretación, hacer lo que quieren. Eso es lo que hay que decirlo claramente. Doctor Samuel Abad, ¿quiere agregar algo? Solamente que la Corte es un pacto de referencia que esta convención. Y solamente reiterar, los indultos y los derechos de gracia no son ilimitados. Ya el Tribunal Constitucional, lo ha dicho el doctor García Toma, ha establecido pautas para el indulto. Y en el caso del derecho de gracia, recuerde usted que eso está en la Constitución claramente y establece plazos. El derecho de gracia en el fondo aparece con la Constitución del 93 y es una suerte de indulto de procesado. Y la finalidad en su momento fue resolver el tema de los famosos presos sin condena. Entonces, si uno examina la aplicación de esa figura en el caso de Fujimori, se percata que cuando uno revisa el indulto, el derecho de gracia, ni siquiera menciona a qué se refiere, ni siquiera menciona que se ha cumplido con los requisitos del plazo de detención en un proceso que no ha culminado. Es decir, es una distorsión total del derecho de gracia previsto en la Constitución. Por tanto, si esto se toma a la luz del derecho a la libertad y de víctima, no solamente el Poder Judicial podría resolverlo, sino la Corte Interamericana también en el marco de supervisión de la sentencia. Uno, repito, puede estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que dice la Corte Interamericana. Yo te debo confesar, pero estoy de acuerdo con lo que he dicho en la última resolución, pero estas decisiones hay que respetarlas, hay que cumplirlas, porque eso evidencia que vivimos en una democracia y eso es lo que hay que fortalecer en el país. Muy bien, una pregunta para una respuesta casi monosilábica. ¿El Perú debe o no retirarse del Pacto de San José y de la Corte, por tanto? No creo. Yo creo que hay que mantenerse. Lo que creo que es que hay que intentar es replantearla desde dentro para que el sistema de elección de jueces sea menos político, menos de pateros y de amigos, como es hasta ahora, y buscar juristas de alto nivel que no los tiene, lamentablemente, como norma general. O sea, no apartarnos del sistema, sino reforzar el sistema. No denunciar el en absoluto. Doctor, firmo completamente. Sin dudas ni murmuración en lo que ha planteado Domingo. La pregunta es inútil, doctor Samuel Abad. ¿Usted está en la misma línea? Bueno, toda institución es susceptible de perfeccionarse, no hay duda, pero yo creo que la Corte en este momento está cumpliendo su misión. Su misión es garantizar los derechos humanos, y los derechos humanos van avanzando, van evolucionando con el tiempo. La Corte tiene juristas de prestigio, está el doctor Raúl Zaffaroni, un destacado penalista argentino, está el doctor Eduardo Martínez Ferrer Magredo, que es un destacado constitucionalista mexicano, es decir, tiene gente de primer nivel que de verdad genera una sensación de garantía. Lo que ocurre es que a veces hay críticas respecto a lo que alcanzan los derechos humanos que vienen de parte de algunos sectores que lamentablemente pues pretenden volvernos al pasado, ¿no? Esto de comenzar a discutir el retiro de la Corte, de verdad, me parece increíble que años así esto se vuelva a discutir. Muy bien, ahora, Enrique, pero estoy saliendo en un momento. Yo le agradezco muchísimo, doctor Samuel Abad. Muchísimas gracias a usted, muy amable. Y la pregunta esta tiene que ver con, ¿es necesaria la pena de muerte en el Perú? Yo pienso que no, ¿eh? No. Bueno, hay estudios de la pena de muerte, yo no soy un especialista, pero hay estudios que demuestran que la pena de muerte no es disuasoria, en absoluto. 2, no disminuye los delitos. 3, queda en peligro el caso eventual de un equívoco, que los hay, históricamente hablando, y ya el Perú se apartó de la pena de muerte, pero muy limitadamente, hace ya 30 años, y una cadena perpetua es peor que una pena de muerte para efectos prácticos. Yo no sería partidario. Pero hay gente que señala que qué necesidad hay de una cadena perpetua, de mantener a gente que nunca va a cambiar, que no se va a resocializar, que sale y vuelve a hacer lo mismo, ¿para qué le generamos un gasto al Estado por 30 años o ad eterno? Bueno, ya se ha acreditado, porque la pena de muerte se ha aplicado anteriormente en el Perú, que no tiene carácter disuasivo, como bien se ha dicho, que tiene la posibilidad del craso error. Hay un caso anecdótico, el de Benítez y Caldas, 2 asaltantes de un banco, una bala mata a un policía
y evidentemente solo uno de los dos delincuentes podía ser el asesino. Como la Corte no pudo determinar si era Benítez o Caldas, dispuso que se ejecutara la pena para los dos, ¿no? Ya en el colmo de lo risible. Y 3, yo creo que el tema de la pena de muerte aparece cada vez que hay este tema de las violaciones, que por supuesto a todos nos indigna, pero que es un tema que más que penalistas, más que constitucionalistas o políticos, es un tema para psicólogos, para psiquiatras, para educadores. Hay que replantear el tema desde la base. Muy bien. Ahora, yo quiero aprovechar con ustedes para hacerles una pregunta concreta. El presidente de la República debe convocar a una legislatura extraordinaria, ya, para mañana, para pasado mañana, para ver la modificatoria del decreto 003 o la aprobación de la ley que reemplaza al decreto de urgencia 003? Bueno, el decreto de urgencia 003 que se dictó hace casi un año en realidad, tenía una serie de imperfecciones, entre los cuales lo que ocasionó fue paralizar la inversión y dejar a la gente en la calle, esa es la verdad. Eso fue una barbaridad, ese decreto de urgencia 003. Hay un proyecto en el Congreso que ha sido aprobado que no lo mejora y que está ahí en observación. Muy bien, pero ahora el gobierno ha presentado un proyecto. Sí, pero no creo que le interese, no creo que le interese. ¿A quién? ¿Al Congreso? Al Congreso no le interesa. Muy bien, pero vamos a la facultad del presidente. El presidente de la República, dado que al Congreso no le interesa, puede decir, señores, a mí sí me interesa, los convoco a una legislatura extraordinaria. Podría ser. ¿Debería? Pueden sacar un decreto de urgencia y lo prorrogan por 1 o 2 meses, porque yo he visto las intervenciones de los congresistas que han dicho lo siguiente, ¿no? Acá está el proyecto de ley, es muy interesante, pero no he podido estudiarlo porque es inmenso y es muy técnico. Entonces, la pregunta es que no puede hacerse una ley si no hay estudios técnicos de por medio, las comisiones respectivas, los asesores, etcétera. Yo creo que esa ley, en el mejor de los casos, no sale antes de un mes o 2. Doctor. Generado, digamos, el vacío legislativo por la autoderogación, la autoprevención de la norma, que vence su plazo el 13 o el 12 sí, de este mes, ese vacío tiene que ser cubierto de manera inmediata. Y en consecuencia, si está de por medio una situación económico-financiera que afecta gravemente el interés nacional, el Poder Ejecutivo estaría expedito para emitir un decreto de urgencia, salvo que el propio Parlamento, ¿no es cierto?, en conjunción y en acuerdo con el presidente de la República, decidiese llevar a cabo una... Perfecto, ya han dicho que no. El fujimorismo ha dicho que no, que va para marzo. Hasta marzo no hay colegio. Sí, pero igual tenemos ese vacío que es sumamente peligroso. Pero le pregunto, ¿el presidente debería convocar a una legislatura extraordinaria? O expedir un decreto de urgencia, cualquiera de las dos. Muy bien. Me han dicho, no sé si será así, que el decreto de urgencia no se puede utilizar porque contiene esta norma temas tributarios que no se deberían ver ahí. Bueno, no conozco el contenido del dispositivo, pero que una vía es el decreto de urgencia para solucionar la contingencia derivada del vacío legislativo, sí. O sea, un decreto de urgencia que reemplaza un decreto de urgencia. Sí, pero por inacción ¿Y puede prorrogarse un decreto de urgencia? Puede prorrogarse un decreto de urgencia. Es que el decreto de urgencia anterior es muy malo, no creo. Pero puede legislativamente, constitucionalmente prorrogarse. Yo creo que si se genera el vacío, lo mejor es dictar un decreto de urgencia con nuevas reglas. Pero si no hay la posibilidad de hacerlo, ¿puede prorrogarse? Sí, yo creo que sí hay. Ya, pero ¿podría prorrogarse el 003? Yo creo que sí. Lo que pasa es que, como dice Víctor, es muy deficiente. El problema es que el vacío es horrible. O sea, del 13 de febrero, en que está en el aire, hasta marzo, en que empieza a discutirse, va a pasar mucho tiempo. Lo más práctico sería dar un decreto de urgencia. Y hay una cosa que voy a decir, que es que el Ejecutivo, pues, que no sea muy quisquilloso en que hay materias tributarias, porque hace barbaridades con decreto de urgencia, así que haga una más no hace daño. Y en todo caso, la nueva ley va a convalidar lo que ya existe, ¿me explico? Muy bien, ¿no? muy bien. Muchísimas gracias, doctor Castilla Toma, doctor García Belaúnde, muy amable por esta conversación. Gracias. Siempre tan inteligente y que nos abre luces sobre esto y genera pues la materia para poder discutirlo. Muchísimas gracias. Gracias. Amigos, nos vamos a una pausa.